2 bolsas de papel con gasolina y un paciente psiquiátrico muy deprimido. Estos fueron los únicos ingredientes necesarios para causar una tragedia nacional. En una fría mañana en Osaka, gritos de auxilio llenaron el aire. Las llamas y el humo consumieron el 4º piso de un edificio delgado. En medio del caos, un hombre entró entre los espectadores. «Por favor, mi hijo es el dueño de la clínica». «¿Dónde está mi hijo? El incendio parece sospechoso y el público exige respuestas». Pero la verdad era mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. Resultó ser un plan cuidadosamente diseñado para quitar la mayor cantidad de vidas posible. Aún así, las señales de advertencia se gestaron durante décadas, desde un abuelo amigable que cayó en soledad y desesperación. Japón destaca por su ética laboral y empleados dedicados. Pero esto tiene un costo cruel para el personal agotado. Muchos sufren estrés, agotamiento e incluso hay muertes por exceso de trabajo. Una institución a la que la gente buscó ayuda fue la Clínica Nishi Umeda para la Mente y el Cuerpo. Dirigida por el Dr. Nishizawa, la clínica psiquiátrica atendía a personas que sufrían de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Entre sus pacientes estaba un hombre llamado Morio Tanimoto. Para el año 2021, él había estado viendo a un terapeuta durante varios años mientras intentaba reconstruir su vida. Desde afuera, era un hombre amigable y querido por el personal, cuando en realidad estaba luchando con demonios internos que lo llevaban a pensamientos sádicos. Esto pudo ser común en los pacientes de la clínica, pero en Morio, su deterioro mental causó una sed de venganza inesperada. Y lo más inesperado es que sus inicios estaban muy lejos de la historia habitual de un asesino en masa. Morio nació en una familia de trabajadores del acero y el metal. Ellos eran dueños de una fábrica en Osaka, y de niño, él soñaba con dirigir el negocio algún día. A los 30 años llevaba 10 en el negocio, estaba casado, tenía 2 hijos y esperaba heredar la empresa. Así que cuando su padre murió fue un shock que la fábrica pasara a su hermano en vez de a él. Al sentirse rechazado y traicionado, Morio desarrolló resentimiento. 10 años después, Morio seguía sin encontrar trabajo. Así que volvió a lo que mejor sabía hacer y consiguió un trabajo en una fábrica de metal. Los dueños lo describían como una persona tranquila y básicamente buena, pero Morio tenía la tendencia a aislarse. Nunca escuché que tuviera amigos o conocidos. No me relacionaba con empleados fuera del trabajo. No toleraba las críticas y se molestaba si los gerentes le marcaban un error. Y el destino estaba a punto de darle un nuevo golpe que tendría consecuencias graves en su salud mental. El matrimonio de Morio se estaba deteriorando, pero la familia era su única fuente de interacción social. Cuando se divorció y su familia se fue, eso provocó una espiral descendente de la que no pudo recuperarse. Tras años de vagar sin rumbo, desapareció. Después de quedarse sin ahorros, Morio priorizó recuperar a su familia antes que encontrar trabajo, pero su ex esposa lo rechazó. «Estás cayendo en picada, no puedo estar contigo». El acto final destruyó a Morio. Durante el siguiente año apostó su única fuente de ingresos, la renta de la casa que heredó de su padre. Entonces, un día, su hijo mayor le dio una invitación sorpresa para cenar con la familia. Nadie en la familia sabía lo que Morio planeaba realmente. Al llegar a la puerta principal, tenía una expresión extraña y una bolsa llena de cuchillos de cocina. Sin saber del peligro, la familia cenó y se rió de viejos recuerdos, así que Morio no pudo llevar a cabo su plan. Pero cuando salió el sol, algo se rompió dentro de Morio. De repente sacó un cuchillo de cocina de su bolsa y brutalmente lo dirigió hacia la cabeza de su hijo. Por suerte, el hijo se defendió hasta que llegó la policía y los halló cubiertos de sangre. Los tribunales creyeron que la rehabilitación era posible para Morio si construía nuevas relaciones, así que solo enfrentó una sentencia de 4 años debido a su mal estado mental. ¿Se dio cuenta de su error o había caído tan profundamente en la locura que justificaba sus acciones? De cualquier manera, Morio entró al 2017 sin ningún progreso en ningún aspecto, pero fue alrededor de este tiempo cuando comenzó a ir a la clínica Nishi Umeda. Morio fue ahí porque tenía insomnio y se sentía letárgico. Sin embargo, volvió a la clínica más de 100 veces en los años siguientes. La persona promedio podría pensar que esas visitas eran un paso positivo hacia encontrar paz, pero sus únicas relaciones eran con la gente de la clínica. Y con un contacto social tan limitado,
desarrolló un apego emocional poco saludable hacia ellos. Incluso es posible que dependiera de las citas para mantener su cordura. Después de 4 años de terapia, Morio seguía en la misma situación que cuando comenzó el tratamiento. No podía encontrar trabajo, así que estaba alienado de la sociedad y su situación financiera se había vuelto insostenible. Según los registros, ya no le quedaban ahorros y no había recibido un salario regular desde que trabajó en la fábrica de metal. Como si esto no fuera suficiente para afectar su delicada condición mental, su estrés y ansiedad solo empeoraron cuando llegó la pandemia global y también aumentó su aislamiento. Sin salida de la pobreza y soledad, sus pensamientos se oscurecieron. De estar esperanzado, ahora estaba desesperado y enojado, y escribió una nota que contenía las palabras clínica psicosomática y neta yashi, la palabra japonesa para erradicación. Morio ya había intentado quitarse la vida y llevarse a las personas que amaba cuando atacó a su hijo una década antes. Sin embargo, su familia ya se había ido hace mucho tiempo, así que empezó a planear otro gran final para su vida. Pero esta vez, como la única forma de conexión emocional que le quedaba, serían los desafortunados pacientes y el personal de la clínica Nishi Umeda quienes quedarían atrapados en su plan. Morio comenzó a tomar notas en su teléfono durante sus citas en la clínica. Al principio observaba los restaurantes, tiendas y negocios alrededor del consultorio, que ocupaba todo el 4º piso, pero meses después ya vigilaba la clínica los jueves y viernes. En estas sesiones observaba cuidadosamente al personal entrar y salir, y me interesaba saber cuándo el doctor Nishizawa estaba adentro. Morio también analizó qué sesiones atraían a más personas y detectó que la mañana del viernes era el momento más concurrido en la clínica. Las sesiones semanales de consejería abierta solían tener unos 25 asistentes, y en agosto ajustó sus citas para coincidir con ellas y poder hacer labores de reconocimiento. No eligió las sesiones de los viernes solo por ser las más concurridas. Los pacientes de las sesiones abiertas participaban en un programa renovado que apoyaba a quienes no podían trabajar por problemas de salud mental. Morio se obsesionó y tuvo celos de otros en su situación que sí tenían trabajo y vida a la que volver, mientras él no tenía nada. Con esto en mente, dirigió su atención a estudiar la disposición del edificio, así como el diseño y el plano de la clínica. Por esa época, incluso dejó una nota recordándose a sí mismo medir el tamaño de las puertas de salida. Morio notó tras semanas de investigación que el edificio, de 8 pisos, solo tenía una salida principal al frente y carecía de salidas de emergencia externas. Esto significaba que el único punto de entrada y salida a la clínica Nishi Umeda era el elevador y la escalera principal frente al mostrador de recepción. Sin embargo, tenía ventanas en la parte trasera del edificio, pero estaban parcialmente selladas, así que eran inútiles para cualquiera que intentara escapar en una emergencia. En resumen, si lograba bloquear la recepción, el 4º piso sería una trampa mortal. Después de identificar las debilidades en el diseño del edificio, para el 21 de octubre, Morio publicó comentarios inquietantes en las redes sociales. Quiero que al menos me noten cuando muera. ¿Cuál es el peor crimen atroz en la historia de Japón? Esto debió ser una advertencia para las autoridades, que conocían su pasado violento y sus difíciles circunstancias. Sin embargo, por alguna razón, las señales preocupantes pasaron desapercibidas. Así, en vez de una intervención, Morio podía investigar psicología criminal y artículos sobre asesinatos en masa e incendios en Japón y otros países. Quizá fue entonces cuando se encontró con el ataque incendiario a Kyoto Animation, una de las peores masacres recientes en Japón. El estudio influyó mucho en la cultura popular japonesa y el ataque permanece en la memoria de los fanáticos que lamentan la pérdida de talentosos animadores de Japón. La persona que cometió el ataque también tenía problemas mentales y bloqueó la entrada al estudio. Esto fue algo de lo que Morio seguramente se inspiró porque en las semanas siguientes comenzó a hacer preparativos para un ataque mortal en la clínica. Murillo decidió atacar el 17 de diciembre. No se sabe por qué eligió esa fecha, pero sin dinero ni ingresos, quizá pensó que el tiempo se le agotaba. Semanas antes del día fatídico, compró 30 litros de gasolina en varias gasolineras. Con el combustible listo, supo que unas 20 personas asistirían a la sesión pública de terapia el 17 de diciembre. Así que centró su atención en asegurarse de que la mayor cantidad posible de ellos quedara atrapada en el edificio. En una cita rutinaria en la clínica, Morio saboteó el extintor aplicando sellador a la puerta de vidrio.
dificultando su acceso en caso de incendio. El personal notó que Morio estaba inusualmente agresivo, pero no detectaron nada sospechoso y sin guardias de seguridad, su manipulación del equipo de emergencia no fue advertida. La noche anterior al incendio hubo otra oportunidad de detener a Morio. El doctor Nishizawa contó a su esposa que halló cinta adhesiva en una puerta de emergencia al cerrar la clínica. En vez de reportar el incidente, solo quitó la cinta y no le dio importancia. Si hubiera revisado las grabaciones de la cámara, habría visto a Morio manipulando la salida de emergencia. Y quizá esto podría haber llevado a la clínica o incluso a la policía a descubrir cuán urgentemente su paciente necesitaba atención médica. Nada de eso pasó. Morio solo volvió a casa con 2 notas en su teléfono. Debo asegurarme de que el encendedor funcione y llevar un cuchillo. En este recordatorio final solo podemos suponer que quería un plan de respaldo. De cualquier forma, iba a lograr lo que quería ese día, aunque tuviera que luchar hasta la muerte. A las 9:50 de la mañana siguiente, el departamento de bomberos recibió reportes de un pequeño incendio en la casa de Morio. Adentro encuentran varias herramientas y papeles quemados que contienen notas manuscritas inquietantes. Pero Morio no está en casa. Tal vez él inició el incendio para distraer a los rescatistas o borrar los recuerdos que disfrutó. Tal vez estaba probando cómo encender la gasolina como preparación de último minuto. Mientras los bomberos se preguntan quién vive dentro de la casa, las cámaras de seguridad captan a un inocente Morio pedaleando hacia la clínica. Llega a tiempo para el inicio de la reunión pública. Con él lleva 2 grandes bolsas de papel, pero en lugar de cargar objetos inocentes del día a día, son el disfraz perfecto para 2 recipientes de plástico llenos de gasolina. A las 10:15, Morio llega a la clínica con las 2 bolsas. Antes de entrar, deja las bolsas junto a la entrada y fuera de la vista del personal o pacientes. Las bolsas gotean y Morio teme que el olor a combustible despierte sospechas. Con las bolsas en el suelo, él se acerca a la recepción y el personal lo recibe sonriente y le da la bienvenida. Ya conoce a algunos desde hace más de 4 años, y Morio muestra su tarjeta de la clínica, fingiendo que irá a la sesión grupal. Todos en la clínica lo conocen y confían en él, así que cuando saca un encendedor, no imaginan lo que hará. Morio se enciende varias veces y de pronto vierte combustible en la sala de espera, bloqueando la única salida. Antes de que alguien pregunte qué hace, prende fuego al combustible y enormes llamas suben al techo de inmediato. Con más de 20 pacientes en la clínica, es un escenario aterrador. Solo querían una vida normal y el personal trataba a los pacientes como familia. Ninguno de ellos representaba una amenaza para Morio. Mientras el pánico se extiende, él se asegura de que nadie pueda escapar. Lanza una segunda bolsa de gasolina al fuego y se queda vigilando para enfrentarse a cualquier posible héroe. Unas 10 personas van hacia la salida, pero Morio las empuja de vuelta. Mientras el incendio consume el 4º piso, ellos huyen del fuego para buscar otra salida, pero están atrapados y solo pueden esperar un final horrible. Poco después, las cámaras de seguridad muestran a un hombre desesperado tratando de llegar a la salida, pero Morio corre entre las llamas ardientes para evitar que salga. Esto es lo último que captan las cámaras antes de que el incendio crezca y la grabación se detenga. Un ejército de vehículos de emergencia llega y controla el incendio en 30 minutos. Los rescatistas entran al edificio y de forma irónica encuentran primero a Morio inconsciente en recepción. Los rescatistas hallan 2 latas de gas lacrimógeno, un cuchillo, un encendedor, su licencia de conducir y casi sin dinero en efectivo. En cuanto a los demás, los rescatistas los encuentran apiñados en la habitación más alejada del incendio. Por ahora, la prioridad es salvar vidas, pero cada cuerpo sin vida que se encuentra alimenta el temor de que la mayoría, si no es que todos los que estaban dentro, hayan inhalado gases tóxicos. Mientras los paramédicos actúan, los bomberos notan que Morio recibió ayuda. El edificio mismo jugó el papel de cómplice involuntario. Tenía 40 años y se construyó antes de las regulaciones modernas contra incendios. Significaba que no había rociadores ni sistema de extracción de humo. No tenía materiales resistentes al fuego, ni salidas de emergencia bien señalizadas según estándares actuales. Estos factores causaron un incendio intenso que llenó la clínica de monóxido de carbono, alcanzó altas temperaturas en segundos tras encenderse el combustible y asfixió a quienes quedaron atrapados. Por las acciones de Morio y la falta de protección contra incendios, murieron 26 personas.
Todos en el cuarto piso murieron, excepto Morio. Fue llevado de urgencia al hospital en estado crítico, pero las autoridades sabían que él había iniciado el incendio por los objetos atroces que encontraron en su cuerpo. Revelaron la identidad de Morio antes de saber si se recuperaría del daño cerebral que sufrió, ya que el público exigía saber qué había pasado. Eso es seguro decir que, al enterarse de que Morio era el responsable, costaba creer que un abuelo amigable hubiera decidido matar a terapeutas que ayudaron a muchos en la ciudad. Para las familias de las víctimas, Morio nunca fue juzgado. Falleció el 30 de diciembre de 2021 en el hospital sin recuperar la conciencia, debido a intoxicación por monóxido de carbono. El incendio provocó nuevos debates sobre las actitudes hacia la salud mental en Japón. Algunos simpatizaban con que Morio fue rechazado por la sociedad, mientras que otros expresaron enojo por su cobardía y egoísmo, y resentían que muriera antes de explicar sus acciones. Se hicieron cerca de 30.000 inspecciones de emergencia en edificios de todo Japón tras el desastre. Pero con los altos costos de renovación, no está claro cuántos han mejorado su seguridad en los años posteriores. Mira este episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.